Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle, cada rumor, cada chisme jugoso de nuestras parejas preferidas en la pantalla chica. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy porque, como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de una pareja que ha encendido las redes sociales, una pareja que nos ha robado el aliento, una pareja que aparentemente podría estar a punto de regresar para enamorarnos una vez más. Sí, estoy hablando de Afra y Mert, la pareja que, según los rumores, está lista para revivir esa llama que tanto nos cautivó. Prepárense porque hoy vamos a analizarlo todo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni un solo rumor, ni un solo análisis de sus series turcas favoritas. Recuerden que este es el lugar donde la pasión por Turquía y sus dramas se vive al máximo. Ahora sí, vamos al grano. Afra y Mert. Dos nombres que juntos evocan suspiros, escenas memorables y una química innegable. Desde que los vimos juntos en pantalla, la pregunta que no deja de resonar es, ¿volverán a enamorarnos? Y la respuesta, mis amigos, es un rotundo depende. Depende de muchos factores que vamos a explorar a continuación. Primero, es crucial entender el contexto. Afra y Mert alcanzaron la fama juntos en una serie que conquistó corazones a nivel mundial. No voy a mencionar el nombre de la serie específicamente, porque hoy no se trata de promocionar un título en particular, sino de analizar la dinámica de estos dos talentosos actores. Pero sí, estamos hablando de un drama que trascendió fronteras, que generó debates apasionados y que catapultó a Afra y Mert al estrellato. Su actuación, su interpretación de personajes complejos y, sobre todo, la forma en que interactuaban, dejó a la audiencia completamente enganchada. La gente no solo veía una actuación, veía una conexión genuina, una chispa que trascendía la pantalla. Y esa es la magia que buscamos, ¿verdad? Esa es la razón por la que nos enamoramos de las parejas ficticias. No solo queremos ver una historia bien contada, queremos creerla, queremos sentirla, queremos vivirla a través de los personajes. Y Afra y Mert, con su talento y su química, lograron eso a la perfección. Pero la vida de los actores, como todos sabemos, es mucho más que un simple papel. Después del éxito de su serie, Afra y Mert tomaron caminos separados, explorando diferentes proyectos y, por supuesto, evolucionando como personas y como profesionales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Este punto es crucial. A menudo como fans tendemos a idealizar a los actores y a sus personajes, olvidando que son individuos con sus propias vidas, ambiciones y decisiones. El éxito de una serie puede ser abrumador, y es comprensible que quieran explorar otros roles, otros géneros, otras facetas de su talento. Y eso es precisamente lo que hicieron Afra y Mert. Se aventuraron en proyectos individuales, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir desafíos diferentes. Los rumores de un posible reencuentro han estado circulando desde hace meses, alimentados por pequeños gestos, comentarios ambiguos y, por supuesto, la esperanza inquebrantable de los fans. Hemos visto fotos de ellos juntos, aunque no en plan romántico, sino más bien como amigos o colegas. Hemos escuchado entrevistas donde hablan el uno del otro con cariño y respeto, pero sin dar ninguna pista concreta sobre un posible proyecto juntos. Estos pequeños gestos, estas migajas de información, son como combustible para la imaginación de los fans. Cada like en redes sociales, cada comentario en una publicación, cada coincidencia en un evento público es interpretado como una señal, como una confirmación de que algo se está cocinando a fuego lento. Y por supuesto los medios de comunicación no dudan en alimentar esta especulación, publicando artículos y vídeos que analizan cada detalle con lupa. Y aquí es donde entramos nosotros, los detectives de las series turcas, a analizar cada detalle, a leer entre líneas y a tratar de descifrar el mensaje oculto. ¿Qué nos dicen estas señales? ¿Estamos ante una simple coincidencia o ante el preludio de algo más grande? Es como jugar a un rompecabezas gigante donde cada pieza, cada rumor, cada declaración, contribuye a formar una imagen completa. Y a veces la imagen que vemos es la que queremos ver, la que anhelamos que sea verdad. Pero otras veces la realidad es más compleja, más matizada, y requiere un análisis más profundo y objetivo. Personalmente creo que hay razones para ser optimistas, pero también para ser cautelosos. Por un lado, es innegable el potencial que tiene una reunión de Afra y Mert.
Los productores lo saben, los directores lo saben y por supuesto, ellos mismos lo saben. Una serie protagonizada por ambos sería un éxito asegurado, un imán para la audiencia y una mina de oro para la productora. La combinación de sus nombres es sinónimo de rating, de atención mediática y de éxito comercial. Es una fórmula probada que sin duda, tentaría a cualquier productor que busque un proyecto ganador. Además, la química entre ellos sigue estando presente. Incluso en las interacciones más casuales, se puede percibir esa chispa, esa conexión especial que los unió en el pasado. Y eso es algo que no se puede fingir, algo que simplemente está ahí, esperando a ser reavivado. Esa química es como un ingrediente secreto, una magia inexplicable que se transmite a través de la pantalla y que conecta con el público de una manera profunda y emocional. Es algo que va más allá de la simple actuación, es una conexión genuina que se siente y se percibe. Pero por otro lado, también hay que considerar los desafíos. Ambos actores han crecido y madurado desde la última vez que trabajaron juntos. Tienen diferentes prioridades, diferentes ambiciones y, probablemente, diferentes expectativas sobre lo que quieren hacer con sus carreras. El tiempo pasa, las personas cambian y las prioridades evolucionan. Lo que era importante ayer, puede no serlo hoy. Y es fundamental que Afra y Mert estén en la misma sintonía, que compartan una visión común sobre el proyecto y que estén dispuestos a comprometerse al máximo para que funcione. Además, hay que tener en cuenta el factor fans. La presión que ejerce la audiencia puede ser abrumadora. Los fans tienen una idea muy clara de lo que quieren ver y no siempre es fácil cumplir con esas expectativas. Si Afra y Mert decidieran trabajar juntos nuevamente, tendrían que estar preparados para enfrentar esa presión y para ofrecer algo que esté a la altura de las circunstancias. Las expectativas son altas y cualquier error, cualquier paso en falso, puede ser objeto de críticas y decepciones. Es un desafío enorme que requiere madurez, profesionalismo y una gran dosis de confianza en sí mismos. Otro factor importante es la historia. ¿Qué tipo de historia sería adecuada para un reencuentro de Afra y Mert? ¿Deberían interpretar a los mismos personajes que los hicieron famosos o deberían asumir roles completamente nuevos? ¿Deberían optar por una historia de amor clásica o por algo más arriesgado y experimental? Esta es, quizás, la pregunta más importante de todas. La elección de la historia es crucial para el éxito del proyecto. No basta con juntar a Afra y Mert, es necesario ofrecerles un guión sólido, una trama interesante y personajes complejos que les permitan lucir su talento y explotar su química al máximo. Estas son preguntas que los productores y los guionistas tendrían que responder cuidadosamente. La elección de la historia será fundamental para el éxito del proyecto. Si la historia no es lo suficientemente buena, si no logra capturar la esencia de la química entre Afra y Mert, entonces todo el esfuerzo será en vano. Una historia predecible, cliché o mal escrita podría arruinar el potencial de la reunión y decepcionar a los fans que esperan algo especial. Y hablando de proyectos, ¿qué sabemos realmente sobre los planes futuros de Afra y Mert? Bueno, la verdad es que la información es escasa y a menudo contradictoria. Hemos escuchado rumores sobre posibles ofertas de diferentes productoras, sobre guiones que se están escribiendo pensando en ellos y sobre negociaciones que se están llevando a cabo en secreto. El mundo del espectáculo es un hervidero de rumores, filtraciones y especulaciones. Y a menudo es difícil separar la verdad de la ficción. Las productoras suelen ser muy herméticas en cuanto a sus proyectos futuros, y la información se filtra a cuentagotas, creando un ambiente de misterio y expectación. Pero hasta que no haya un anuncio oficial, todo esto son solo especulaciones. Y como ya sabemos en el mundo del espectáculo, los rumores a menudo son falsos o exagerados. Así que por el momento, lo mejor es mantener la calma y esperar a que haya noticias concretas. La paciencia es una virtud, especialmente en el mundo del entretenimiento. Hay que saber esperar el momento adecuado, confiar en que la verdad saldrá a la luz y no dejarse llevar por la histeria colectiva que a veces se genera en las redes sociales. Pero, ¿qué opino yo personalmente? Bueno, como fan de las series turcas y como admirador del talento de Afra y Mert, me encantaría verlos juntos nuevamente. Creo que tienen una química única y que podrían ofrecer algo muy especial al público. Confieso que soy un romántico empedernido, y me encanta ver historias de amor que me hagan suspirar y creer en la magia. Y creo que Afra y Mert tienen el potencial de crear algo así, algo que nos haga sentir, vibrar y emocionarnos.
Pero también soy consciente de los desafíos y de las dificultades que implica un proyecto de este tipo. No quiero que se reúnan solo por complacer a los fans o por motivos comerciales. Quiero que se reúnan porque tienen una historia que contar, porque sienten pasión por el proyecto y porque creen que pueden aportar algo significativo al mundo del espectáculo. Quiero que sea un proyecto que les motive, que les inspire y que les permita crecer como actores y como personas. En definitiva, la decisión final está en manos de Afra y Mert. Solo ellos saben lo que quieren hacer con sus carreras y solo ellos pueden decidir si están dispuestos a asumir el riesgo de trabajar juntos nuevamente. Respeto profundamente su decisión, sea cual sea. Porque sé que son profesionales talentosos y que tomarán la mejor decisión para su futuro. Mientras tanto, nosotros, los fans, podemos seguir soñando, especulando y alimentando la esperanza de un reencuentro que ojalá se haga realidad. Y si ese día llega, estaremos aquí para celebrarlo y para disfrutar de cada momento de esta nueva etapa en la carrera de Afra y Mert. Porque al final de eso se trata, de compartir la pasión por las series turcas y de celebrar el talento de nuestros actores favoritos. Entonces, para resumir, hemos explorado la posibilidad de un reencuentro entre Afra y Mert, analizando los rumores, los desafíos y las razones para ser optimistas. Hemos hablado de la importancia de la química entre ellos y de la necesidad de una buena historia para que el proyecto sea un éxito. Y hemos concluido que al final la decisión está en manos de los actores, pero que nosotros, los fans, seguiremos soñando con verlos juntos nuevamente. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre la posible reunión de Afra y Mert. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo compartiendo su pasión por las series turcas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Afra y Mert juntos nuevamente? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? ¿Creen que su química sigue intacta? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por las series turcas. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima.